solo 14 kilómetros. Eso es todo lo que separa a dos continentes enteros. 14 kilómetros de agua que, sobre el mapa, parecen una cicatriz pequeña, casi insignificante. En un mundo donde hemos construido túneles bajo el océano, torres que tocan las nubes y estructuras capaces de resistir terremotos, 14 kilómetros debería ser pan comido. Entonces, ¿por qué nadie lo ha hecho? Porque el estrecho de Gibraltar no es agua. Es una trampa perfecta diseñada por la naturaleza durante millones de años. Y al final de este video vas a descubrir qué encontraron los científicos en el fondo de ese estrecho que dejó a los mejores ingenieros del mundo sin palabras. Párate un momento e imagina esto. Estás conduciendo un camión cargado con frutas frescas desde Marruecos hacia España. Cada hora que pasa, tu mercancía pierde valor. Llevas ya 36 horas esperando en el puerto de Algeciras. A tu alrededor, cientos de conductores más golpean el volante de desesperación. Los ferries van y vienen, pero nunca son suficientes. Un barco se avería y todo el sistema colapsa. Rutas que deberían durar minutos se convierten en maratones de días. La lógica de dos continentes depende hoy de una infraestructura frágil, saturada y obsoleta. Camiones con electrónica europea y camiones con verduras africanas se quedan paralizados ante 14 kilómetros de agua que, con un puente, recorrerían en menos de 10 minutos a 120 kilómetros por hora. El coste económico de este caos es brutal. Miles de litros de diésel quemados sin moverse, millones de euros evaporados en esperas. El flujo comercial entre Europa y África es uno de los más importantes del planeta, y hoy depende de una cadena de ferries que se rompe con cualquier tormenta. Un puente sobre el estrecho sería una mina de oro, un motor económico que transformaría la región para siempre. Entonces, ¿por qué no existe? ¿Por qué, después de siglos de intentos, el proyecto sigue siendo solo un sueño en papel? La idea de conectar Europa y África no es nueva. Ya en el siglo XV, ingenieros con planos rudimentarios intentaban convencer a reyes y reinas de que era posible. Durante el siglo XX, España y Marruecos pasaron de las palabras a los hechos. Crearon comisiones técnicas conjuntas, enviaron barcos de exploración y comenzaron a perforar el fondo marino para tomar muestras. Mapas llenos de rutas posibles empezaron a circular en despachos gubernamentales. Los políticos hablaban de un proyecto histórico. Las máquinas de perforación llegaron al lugar. Y entonces todo se frenó en seco. Las máquinas se rompían. Los sensores devolvían mediciones que no encajaban en ningún manual de ingeniería conocido. Las cifras eran tan extremas que los propios científicos dudaban de sus instrumentos. No es que el dinero falte. Los inversores llevan décadas dispuestos a firmar cheques en blanco. El verdadero problema es que, después de todos estos años, ningún arquitecto, ningún ingeniero, ningún consorcio ha sido capaz de presentar un proyecto que pueda sobrevivir a lo que hay debajo de esa agua. Para entender por qué este puente es casi imposible, primero tienes que olvidarte de lo que sabes sobre el agua. En el estrecho de Gibraltar, el agua no se comporta como en ningún otro lugar del planeta. Aquí se encuentran el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, pero no se mezclan de cualquier manera. El Mediterráneo es mucho más salado y por eso más denso. Sus aguas frías y pesadas se hunden y buscan escapar hacia el Atlántico por el fondo del estrecho. Al mismo tiempo, las aguas del Atlántico, más ligeras, entran por la superficie en dirección opuesta. El resultado, en el mismo punto del estrecho, el agua se mueve en dos direcciones completamente contrarias al mismo tiempo. Una capa superior de cientos de metros fluye hacia el este, una capa inferior fluye hacia el oeste. Ahora imagina una columna de acero plantada ahí en medio. La parte superior está siendo empujada hacia el este con una fuerza brutal. La parte inferior hacia el oeste. Es como si dos manos gigantes intentaran retorcer esa columna hasta partirla. La velocidad de estas corrientes alcanza los 4 metros por segundo. Para que te hagas una idea, eso equivale a casi 15 kilómetros por hora de agua golpeando sin pausa una estructura metálica. El concreto convencional empezaría a fragmentarse en cuestión de meses bajo esa presión constante. Pero hay algo todavía más aterrador. Algo que no puedes ver desde la superficie. Dentro del estrecho existe lo que los científicos llaman ondas internas. Son olas gigantescas que no se forman en la superficie, sino en el punto donde se encuentran las dos capas de agua con diferente densidad. Con el mar completamente en calma arriba, a 300 metros de profundidad pueden estar moviéndose montañas de agua de más de 100 metros de altura. Estas olas submarinas son capaces de lanzar submarinos de varias toneladas hacia arriba o hacia abajo decenas de metros, desviándolos de su trayectoria. Cuando uno de estos gigantes invisibles impacta contra una estructura fija, la fuerza equivale al choque de un tren de mercancías a máxima velocidad. Y lo más inquietante, son completamente impredecibles. Los equipos de medición que los científicos instalaron en el fondo del estrecho simplemente desaparecían. Otros volvían destrozados. En ciertas zonas del lecho marino se encontraron surcos profundos donde estas corrientes habían arrastrado rocas enormes como si fueran granos de arena.
riscos afilados y una profundidad máxima de 900 metros en el punto más estrecho. Para que lo visualices, eso equivale a 3 torres Eiffel apiladas una sobre otra, completamente sumergidas en la oscuridad, y el punto más favorable para construir una dorsal submarina llamada Camarinal. Todavía tiene 300 metros de agua encima. Imagina un edificio de 100 pisos plantado en la oscuridad total sobre una ladera irregular y rocosa. Eso es lo que habría que hacer. Para cualquier puente convencional se necesitan pilares, grandes columnas de hormigón que descansen sobre terreno firme. Pero aquí no existe tecnología que permita anclar una estructura de decenas de miles de toneladas a 300 o 900 metros de profundidad, en medio de una corriente que no para nunca. 1 milímetro de desviación en la verticalidad de un pilar a esa profundidad y la columna entera se quiebra bajo su propio peso. Los robots de exploración enviados al fondo con dificultades se mantenían en posición. ¿Cómo ibas a construir algo permanente ahí? El puente más largo sobre agua profunda del mundo, el Akashi Kaikyo en Japón, se apoya sobre pilares en aguas de apenas 60 metros. El estrecho de Gibraltar triplica esa profundidad incluso en su punto más amable. El conocimiento acumulado en Japón, Turquía o Dinamarca simplemente no aplica aquí. Cuando los diseños convencionales acabaron en el cesto de basura, los ingenieros empezaron a proponer soluciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Si no puedes apoyarte en el fondo, ¿por qué no hacer que el puente flote? La idea del puente flotante sobre gigantescos pontones generó mucho entusiasmo. Enormes módulos del tamaño de edificios sostendrían la carretera como boyas en el agua, sin necesidad de llegar al fondo. Elegante, ¿verdad? El problema llegó cuando los matemáticos hicieron sus cuentas. El estrecho de Gibraltar es una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Decenas de miles de buques gigantes la cruzan cada año. Un puente flotante sería una barrera física infranqueable para ellos. Un error del capitán, un fallo del motor en un buque de 300.000 toneladas y el puente entero desaparece en segundos. Además, los pontones deberían estar anclados al fondo mediante cables de acero del grosor de un árbol adulto. En un entorno donde las fuerzas hidráulicas son impredecibles, esos cables estarían bajo tensiones imposibles de controlar. La siguiente propuesta fue un puente colgante con una longitud de vano récord de 5 kilómetros. Para sostener semejante estructura serían necesarias torres de más de 500 metros de altura, más altas que la mayoría de los rascacielos modernos. Pero entonces apareció el límite de los materiales. Los cables de acero bajo ese peso colosal empezarían a estirarse y perder resistencia simplemente por su propio peso. Si los haces más gruesos, se vuelven tan pesados que la estructura colapsa antes de que pase el primer vehículo. La tercera alternativa fue enterrarse. Si no puedes pasar por arriba del agua, ¿por qué no debajo del suelo? El proyecto denominado Afritúnel proponía una línea de tren bajo el lecho marino, igual que el Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha. Pero el estrecho de Gibraltar no es el Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha hay una capa de roca caliza blanda y predecible que facilitó enormemente la excavación. Aquí, los estudios preliminares mostraron que la composición del suelo cambia radicalmente cada 100 metros. Las tuneladoras, máquinas que valen cientos de millones de dólares, correrían el riesgo de quedar atrapadas en una masa de terreno heterogénea que ningún modelo puede predecir con precisión. Por si todo lo anterior fuera poco, hay una amenaza más profunda aún, literalmente. El estrecho de Gibraltar no es solo un accidente geográfico, es la línea donde dos de las placas tectónicas más grandes del planeta se están mirando de frente, la placa africana y la placa euroasiática. Y África no está quieta, el continente se desplaza lentamente hacia el norte empujando contra Europa. Solo unos milímetros al año, pero para una estructura rígida de 14 kilómetros, eso es una sentencia de muerte. Con el tiempo, los dos extremos del puente estarían siendo empujados el uno contra el otro, comprimiendo toda la estructura. Este choque de placas tiene otra consecuencia: terremotos. La región registra actividad sísmica de forma regular, y en su historia ya ha habido catástrofes devastadoras que borraron ciudades enteras del mapa. Un puente rígido no sobreviviría a un terremoto serio en esta zona. Los pilares en distintas orillas se moverían en direcciones diferentes durante el temblor, partiendo la estructura en pedazos. Crear algo que sea a la vez lo suficientemente flexible para absorber un seísmo y lo suficientemente rígido para soportar miles de toneladas de tráfico es, con la tecnología actual, una contradicción irresoluble. Pero el golpe final no vino de las corrientes, ni de la profundidad, ni de los terremotos. Vino del suelo mismo. Cuando los investigadores realizaron el escáner definitivo del lecho marino usando sensores sísmicos de última generación y equipos de perforación capaces de trabajar a profundidades extremas, todos esperaban encontrar bajo el lodo una capa de roca sólida, algo sobre lo que construir cimientos. Lo que encontraron fue otra cosa completamente distinta. El fondo del estrecho está cubierto por una capa de arcilla blanda e inestable de varios cientos de metros de espesor. Y no es una arcilla normal. Bajo la enorme presión del agua y sometida a las vibraciones constantes de las placas tectónicas,
esta masa se encuentra en un estado límite. El más mínimo impacto externo, una vibración, un cambio de presión y pierde instantáneamente toda su cohesión interna. En segundos se comporta como un líquido. Los ingenieros tienen un nombre para esto: licuefacción, y hace que cualquier cimentación sea completamente inútil. Un pilar colocado sobre ese material simplemente se hundiría, lentamente pero sin pausa, como un palo en el barro. ¿Por qué hay tanta arcilla blanda exactamente aquí? La respuesta viene de hace 6 millones de años. En ese tiempo, el mar Mediterráneo casi se evaporó por completo. Lo que hoy es un mar lleno de agua era entonces un valle gigantesco y seco. Cuando la barrera natural que existía en la zona del estrecho cedió, las aguas del Atlántico se precipitaron hacia adentro con una violencia casi inimaginable. Esta inundación colosal trituró rocas, pulverizó minerales y depositó esa masa de partículas finas justo aquí, en el punto más estrecho. Durante millones de años, más sedimentos se fueron acumulando sobre ese material original, y hoy, ese depósito de miles de metros de arcilla inestable es el lecho sobre el que cualquier ingeniero debería construir. El veredicto científico es definitivo. Construir un puente convencional aquí es físicamente imposible con la tecnología que existe hoy. No es un problema de voluntad política, no es un problema de inversión. Es que la naturaleza diseñó este lugar para que ninguna estructura humana pudiera sobrevivir en él. 14 kilómetros de agua. Eso es todo lo que se ve desde la orilla. Pero debajo hay corrientes que destruirían cualquier pilar en meses. Ondas submarinas invisibles tan poderosas como trenes de carga. Un abismo de 900 metros de profundidad. Un suelo que se comporta como líquido bajo presión. El estrecho de Gibraltar es el resumen perfecto de por qué la naturaleza siempre juega en casa. No importa cuánto avance la ingeniería, hay lugares en este planeta donde la Tierra simplemente no tiene intención de cooperar. Si te fascinan los límites de lo que los humanos pueden y no pueden construir, hay muchos más proyectos imposibles esperándote. Dale like si llegaste hasta aquí y cuéntame en los comentarios, ¿crees que algún día se podrá cruzar el estrecho por tierra?